Muy buenas tardes y bienvenidos entonces a este curso de Electrodinámica 1. El día de hoy vamos a discutir los siguientes temas, ¿no? Que es el correspondiente a campos eléctricos en dieléctricos lineales, ¿no? Es decir, fundamentalmente a diferencia de la que hicimos en la clase anterior, esta vez no conocemos directamente la respuesta, ¿no? Entonces, eh, sí, nosotros hemos visto ya, digamos, cómo es que los átomos y moléculas se polarizan y al polarizarse, sí, básicamente aparece un dipolo eléctrico. Y ese dipolo eléctrico, cuando se promedia, ¿no? Es decir, cuando saco un promedio macroscópico, es decir, cojo un volumen y lo promedio, resulta las ecuaciones de campo, digamos, macroscópicas. ¿Ya? Y hemos visto, ¿no?, cómo es que ese promedio a nivel macroscópico se lo representa a través de una cantidad que es la polarización donde nada más, ¿no? Lo que estoy es obteniendo un promedio microscópicamente grande, ya que representa el sólido, y macroscópicamente infinitesimal, de manera, ¿no?, que la polarización se relaciona con el dipolo por cantidad de volumen que tiene el material, ¿sí? Y ambas cantidades son macroscópicas, ¿ya? Entonces, suponiendo, ¿no?, que aparece entonces un dipolo eléctrico representado por esto, es desde el campo dipolar, se puede llegar, ¿no?, por integración en partes a estas dos. Y con eso trabajamos ayer, ¿no? O anteayer. Sí, y dijimos básicamente que eh, cuando se conoce la polarización, se puede ya directamente encontrar la densidad de carga de polarización y la densidad superficial de polarización, ¿ya? Y con estas dos y con las ecuaciones de la ley de Coulomb, prácticamente está resuelto el campo eléctrico, ¿sí? O en este caso, el potencial eléctrico, ¿no? Entonces, una vez hallado la polarización, el problema ya está resuelto, ya se resuelve simplemente integrando las ecuaciones de Coulomb, ¿ya? Lo diferente, digamos, lo nuevo que aparece es que cuando yo estoy trabajando en dieléctricos lineales, sí, aparece una relación, ¿no?, entre la polarización y el campo, sí, aparece una relación entre la polarización y el campo, y entonces, bueno, creo que hay un video siguiente, ¿cierto? Aparece una relación entre la polarización y el campo, sí, y entonces resulta, ¿no?, que si nosotros tenemos una relación lineal entre la polarización y el campo, sí, justamente, ¿no?, de aquí que son las ecuaciones básicas para la materia, nosotros podemos llegar, ¿no?, a establecer que si existe una relación lineal entre la polarización y el campo a través de una cierta constante que se llama la susceptibilidad eléctrica, y aquí no les he puesto el nombre, me está faltando. Sí, entonces yo puedo demostrar, ¿no?, que también existe una relación lineal entre la permitividad, entre el campo eléctrico y el desplazamiento eléctrico a través de la permitividad. ¿Ya? Y entonces, en ese sentido, tengo de manera general, ¿no es cierto?, que las ecuaciones que aquí de manera son genéricas se pueden modificar, ¿sí? Se pueden modificar utilizando esta linealidad, ¿no? Sí, y entonces se puede encontrar esta relación, ¿sí?, en donde lo que se especifica no es que la densidad de carga de polarización y la densidad de carga libre se relacionan, ¿no? De manera que la densidad de carga de todo el cuerpo se relaciona con la carga libre a través de la permitividad, ¿no? Esto, ¿no?, que estoy trabajando en el sistema gaussiano, ¿ya? El sistema internacional hay ecuaciones, ¿no? Sí. Y bueno, y las condiciones de frontera, ¿no?, que se ve para los medios dieléctricos lineales, ¿ya? Entonces, sí, vamos a trabajar ahora un poco con esas cantidades, ¿no? Lo primero que usualmente se especifica, ¿no?, es que trabajar con un dieléctrico es simplemente reemplazar la permitividad del vacío con la permitividad del medio y ya estamos, ¿no? Entonces, bueno, hoy día yo quiero discutir un poquito eso y demostrarles que eso no es así de fácil realmente. Sí, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con este ejercicio que simplemente es, ¿no es cierto? Tengo
dos placas conductoras conectadas a una cierta diferencia de potencial, ¿sí? Y tengo un medio dieléctrico lineal entre las placas, ¿no? Con una cierta permitividad épsilon, ¿ya? Y la idea es calcular el campo eléctrico en su interior. Entonces, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vamos a ver el problema equivalente, digamos, el mismo problema eh, desde el punto de vista, ya, desde el punto de vista, ¿no? De dos placas paralelas en el vacío, sí, simplemente, ¿no? Aquí tenemos el mismo capacitor, ya no tenemos ningún medio, aquí simplemente está un espacio vacío, sí, y podemos resolver esto por la ley de Gauss, ¿no? Sobre cada placa, ¿no? Y hacer el proceso de superposición. De todo esto sacaríamos que el campo eléctrico, por ejemplo, ¿sí? Si hacemos ley de Gauss sobre una placa, vemos que el campo eléctrico básicamente es uniforme, si no depende de la distancia, y por lo tanto hacemos la superposición de estas dos, y lo que voy a poder proponer es que el campo eléctrico entre las placas es lineal, es decir, es una cantidad constante que no depende de ninguna variable, ¿no? Ya, integrando este campo eléctrico a lo largo desde la placa inferior hasta la placa superior, sí, yo puedo llegar a establecer que la integral de este campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial y llego a establecer esta ecuación, ¿no? Que va a ser la ecuación del campo eléctrico como función del potencial y la distancia. ¿Ya? ¿Qué es lo que ya conocíamos, ¿no? Entre dos placas paralelas en la aproximación de que las placas son infinitas, el campo eléctrico simplemente es la diferencia de potencial sobre la distancia de las placas, ¿no? Y es ortogonal a las placas, tal como se ve aquí. Sí, asumiendo naturalmente que aquí falta, ¿no? El eje Z es hacia arriba, ¿no? Y entonces, sí, entonces simplemente se tiene esto, ¿no? Y de aquí yo calculo, por ejemplo, el desplazamiento eléctrico en el vacío, ¿no? Simplemente va a ser la permitividad del vacío, sí, por el campo eléctrico, ¿no? Y nos da esto, ¿no? ¿Ya? Si hago lo mismo para el dieléctrico, ¿sí? Si hago lo mismo para el dieléctrico, naturalmente que, mm, naturalmente, ¿por qué no se actualiza esto? Sí, naturalmente, ya, perdón, esto es, ¿no? Entonces, aquí lo que tengo, ¿no? Es que aparecen, aquí, digamos, la cantidad de cargas que aparecen en esta placa, digamos que supongamos que el potencial aquí es mayor que cero, entonces aquí van a aparecer cargas positivas, acá cargas negativas, ¿no? ¿Ya? Y posteriormente, aquí está. Entonces yo puedo decir, ¿no? Supongamos que hago el típico ejercicio en el que el desplazamiento la permitividad del vacío lo reemplazo por la permitividad del medio, ¿no? Donde la permitividad del medio lo estoy escribiendo como la permitividad relativa o constante dieléctrica por la permitividad del vacío, ¿no? Entonces reemplazo aquí, sí, este es el resultado, ¿no es cierto? Y de aquí encontraría la polarización y de hecho este es el resultado correcto, ¿no? Analicemos por qué este es el resultado correcto. ¿Ya? Sí, y en este caso muy particular, el reemplazar la permitividad del vacío por la del medio me soluciona el ejercicio completamente. ¿Ya? Analicemos por qué, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer el día. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos es fundamentalmente esto, ¿no? Sí, lo que nosotros tenemos es una diferencia de potencial, ¿sí? Que me genera un campo eléctrico. ¿Ya? Y este campo eléctrico me debe generar una polarización. Por la simetría que tiene el problema, por lo que supongo que son placas infinitas, el campo eléctrico debe ser uniforme, ¿no? Tal como se ve antes, ¿ya? Entonces, si el campo eléctrico es uniforme, ¿sí? Que es lo que saco de acá, ¿no es cierto? De el problema en el vacío, ¿sí? No de este, ¿ya?
el campo eléctrico en el problema equivalente en el vacío es uniforme, puedo imaginarme, ¿no?, que el campo eléctrico en el medio también es uniforme. Y por lo tanto, si este campo eléctrico es uniforme, sí, esto de aquí es un sí, ¿no es cierto? Supongo, ya, esta es una suposición, ya. ¿El campo eléctrico es uniforme? Sí, la polarización va a ser uniforme porque de acuerdo a lo que vemos acá, ¿no es cierto? La polarización, sí, la polarización se relaciona con el campo eléctrico a través de la susceptibilidad de una constante cuando el medio es lineal, ¿no? Y entonces yo puedo plantear que si el campo es uniforme, la polarización es uniforme, ¿ya? Entonces, ¿no? Ese es mi primer supuesto, ¿sí? Campo uniforme, polarización uniforme, ¿ya? Si mi polarización es uniforme, ¿ya? Se debe generar, ¿no?, una densidad de carga volumétrica de polarización. ¿Y cómo, no es cierto? El campo es uniforme, la polarización es uniforme. Sí, esto simplemente sería un P por Z, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la divergencia de P es cero. Eso quiere decir, si el campo es uniforme, la polarización es uniforme. ¿Sí? Si la polarización es uniforme, y en este caso, ¿no es cierto?, va solamente, no cambia ni su tamaño ni su dirección, entonces su divergencia es cero, y por lo tanto, la densidad de carga volumétrica de polarización es cero. Es decir, este cuerpo no tiene en su volumen ninguna carga de polarización. Por otro lado, ¿no? ¿Sí? Por otro lado, debe darse que la densidad, va a aparecer, ¿no es cierto?, aquí, densidad de carga de polarización. Sí, que va a ser P.N, ¿no? Donde N es la normal exterior al medio, tal como se ve aquí, ¿ya? Entonces, voy a poder generar una densidad de carga de polarización 1 y una densidad de carga de polarización 2, que en general van a ser uniformes. ¿Sí? Y entonces voy a tener, ¿no?, una en este lado de aquí, ¿sí?, en este lado aparece densidad de carga de polarización positiva y en este lado aparece densidad de carga de polarización negativa, ¿ya? Y va a ser uniforme, ¿sí? Lo primero que saco comparando con el problema de acá, si quiero que vean solamente este problema, ¿ya? Lo primero que veo es que aquí, en esta placa, ¿sí?, aparece densidad de carga libre. Recuerden que este es de un conductor, entonces esta es densidad de carga libre, ¿ya? Y esta densidad de carga vino desde la fuente, ¿sí? Entonces esta es densidad de carga libre, pero es de signo positivo. Mientras, ¿no?, que la densidad de carga de polarización que aparecería en el medio, en la misma frontera, es de signo contrario. ¿Sí? Lo cual es lógico, ¿no es cierto? Porque si yo tengo una carga positiva, ¿sí?, esta carga de aquí va a atraer a las cargas negativas del medio. Ya van a ser atraídas, mientras que los núcleos, ¿sí?, van a ser repelidos. Entonces, es lógico que si aquí abajo, ¿no es cierto?, que si aquí hay carga positiva libre en la placa metálica, acá, ¿no es cierto?, en esta misma placa hay carga negativa, ¿ya? Eso es lo que me dice este primer resultado, ¿no? Y lo mismo desde este otro lado, ¿ya es cierto?, que cambian los signos de las cargas, ¿ya? Y entonces, ¿no? Este fue el primer supuesto, si no es la solución. Sí, entonces, con este supuesto, esta debe ser la polarización, ¿sí? Y esta polarización no me genera ninguna densidad de carga volumétrica, pero sí me genera dos densidades de cargas superficiales uniformes, ¿sí? En la frontera del dieléctrico, ¿ya? Entonces, ¿no? La relación que existe aquí, ¿sí? La relación que existe aquí, ¿sí?, siempre es una relación que hay con el campo aquí, ¿no es cierto? Es una relación no con el campo externo, sino hay con todo el campo, ¿sí?
Y este campo, ¿no es cierto?, es entonces, para nuestro caso, este campo eléctrico es el campo eléctrico externo sumado al campo eléctrico que se genera debido a la polarización del medio. ¿Sí? Entonces, ¿no? Este campo de aquí, ya en este problema, no es de manera general el mismo campo de acá, del problema equivalente, es decir, del mismo problema sin medio. No es un problema equivalente, no es del mismo problema sin medio, dando el medio por el vacío. Entonces, este campo de aquí, sí, no es el mismo campo que este campo de acá. Ya no es el mismo campo, sí, es un campo diferente. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Este campo de aquí estoy suponiendo que es generado solamente por la diferencia de potencial y supongo que es el uniforme que tenía antes. ¿Sí? Y con este veo qué cargas se podrían formar, tanto volumétricas como las cargas de polarización. Y vuelvo a un segundo problema, en el cual ya voy a tener las cargas de polarización, ¿sí? Que obtuve aquí, sumadas a las cargas libres que son debido a estas fuentes y están en las placas conductoras. Y entonces, ¿no? En este segundo supuesto, ¿sí? Aquí voy a tener una densidad de carga que va a ser la suma de la densidad de carga libre y de la densidad de carga de polarización. Y esto va a generar otro campo eléctrico, ¿sí? Que ahora depende de todo este de aquí. Si quieren, ¿no es cierto? Podría escribirle acá. Aquí estoy suponiendo que la única densidad de carga que estoy suponiendo aquí es la densidad de carga libre original, es decir, la original, ¿no es cierto? Esta que está aquí. Sí, puedo suponer, ¿no es cierto? Hasta ahora no estoy resolviendo nada, ya estoy simplemente analizando mi problema. Entonces, esta de aquí generaría este campo, ¿sí? Este campo generaría eh, la polarización generaría estas cargas y estas cargas son las que están acá. Entonces, ¿no? En esta densidad de carga, ahora ya estoy suponiendo que además de la densidad de carga libre que hay aquí, ¿sí? Aparece una densidad de carga de polarización, pero resulta que la densidad de carga aquí es uniforme, al igual que acá, ¿no es cierto? Acá también hay una densidad de carga de polarización, ya que es la 2, y esta sería la densidad de carga total, ¿no? Sí. Ah, bueno, esta es la 1, ¿no? Perdón. ¿Ya? Y esta es una densidad de carga total, ¿no? Sí. Y entonces yo tendría esto, ¿ya? Entonces, ¿qué me genera esto? Digo, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿No? Entonces, la densidad de carga en las placas es uniforme. Sí, y por lo tanto el campo tiene que ser uniforme. Sí, porque sigo teniendo el mismo problema, ¿no? Placas con densidad de carga uniforme, excepto que ahora ya conozco cuáles son mis densidades de carga de todo el cuerpo, ¿no? No solamente las libres como había aquí, sino, sino que además de las libres, tengo ya una idea cómo van a ser las densidades de carga de polarización. Sí, entonces, ¿no? Estas densidades de carga que tengo aquí me van a generar un campo uniforme. Y ahora sí, recién resuelvo el problema. Sí, ese análisis obviamente no necesito hacerlo por escrito, puedo simplemente pensarlo, ¿no es cierto? Y planteo mi solución. Entonces digo, quieren aquí hay un SEA, ¿no? SEA el campo eléctrico uniforme de las placas. Sí, entonces es uniforme, ¿no? Con este campo eléctrico debe generarse un desplazamiento eléctrico, que no va a ser nada más que la permitividad del medio multiplicado por el campo. ¿Ya? Y me va a dar este campo que va a ser uniforme, también constante. ¿Sí? Y obviamente la polarización, ¿sí? Es igual al desplazamiento menos el campo eléctrico por la permitividad del vacío, ¿no? Y me da esta ecuación. Entonces resulta que la polarización también es uniforme. ¿Sí? Y ahora sí, ¿no es cierto? Cumplo con mis condiciones del problema y verifico mis condiciones de frontera. Entonces, la condición del problema es que las placas están sujetas a una diferencia de potencial. Y, ¿no es cierto? Se sigue cumpliendo esta ecuación, porque sigue siendo válido que el rotacional del campo eléctrico siga valiendo cero. Esto no ha cambiado.
Eso quiere decir que sigue siendo válido que el campo eléctrico de todo el cuerpo, ¿sí? De todas, considerando cualquier densidad de carga, sigue siendo igual a menos el gradiente de un potencial. Ya entonces integro, ¿sí? El campo eléctrico y me debe dar la diferencia de potencial. Y como E es una constante, ¿sí? Simplemente me queda E por la distancia entre las placas. Y me queda esto, ¿no? Bien. Y ahora sí verifico que se cumplen mis condiciones de frontera. ¿Ya? Entonces, ¿no? En mis condiciones de frontera, obviamente, voy a hacer, por ejemplo, la frontera entre el dieléctrico y el conductor. Sí, esa voy a hacer, ¿no? En la frontera inferior, en la frontera 2. Ya, entonces, como el campo eléctrico dentro del conductor es cero, solamente me queda el campo eléctrico en el dieléctrico, ¿ya? Igual, ¿no es cierto?, a la densidad de carga de todo el cuerpo sobre la permitividad del vacío. Esta sería la condición de frontera en el sistema internacional, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto?, aquí simplemente calculo y me da esta densidad de carga. Entonces, si supongo que el potencial es mayor que cero, esta densidad de carga es mayor que cero. Es decir, aquí se forma una densidad de carga positiva, ¿sí? Si hago lo mismo en el otro lado, ¿no es cierto? Si hago lo mismo en este lado, por la simetría que hay, aquí se va a formar la misma densidad de carga, pero cambiada de signo. ¿Sí? Entonces tengo lo típico, ¿no? Ya. Planteo ahora, por ejemplo, mi desplazamiento, ¿sí? Y debe cumplirse las condiciones de frontera, ¿no? Entonces igual, ¿no? Planteo la condición de frontera, la misma frontera, ¿ya? Como ejemplo. Entonces el desplazamiento también va a estar hacia arriba y en el conductor el campo eléctrico es cero, por lo tanto el desplazamiento es cero, ¿ya? Y entonces aquí me va a quedar simplemente el desplazamiento del medio, evaluado en la placa inferior 2, ¿sí? Y esta va a ser mi condición de frontera, ¿no? De las ecuaciones que nosotros tenemos acá, ¿sí? De estas ecuaciones de aquí, ¿sí? De esta de aquí sería en el sistema gaussiano, se ve fácilmente que la condición de frontera que sale de aquí es que el desplazamiento normal depende solamente de la densidad de carga libre, no de la densidad de carga de polarización. Esta diferencia, ¿no? Depende, el campo eléctrico depende de toda la densidad de carga, tanto de la densidad de carga libre como de la densidad de carga de polarización. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Sí, que esta solo depende de la densidad de carga libre. ¿Ya? Voy a mi ejercicio, ¿no es cierto? Y entonces, esta condición de frontera, ¿sí? Básicamente, el desplazamiento solamente depende de la densidad de carga libre y evaluando el desplazamiento en la frontera 2 puedo sacar la densidad de carga libre, que también veo que es mayor que cero. Sí, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que en esta placa tengo una densidad de carga libre que es positiva y una densidad total de carga que también es positiva. ¿Sí? Y por último, ¿no es cierto?, puedo ir a mi condición de frontera para, por ejemplo, eh, el... mm, ok, ya, mi condición de frontera para la polarización en la frontera 2, en la misma frontera, ¿no? Y reemplazo esto de aquí, ¿no es cierto?, con el valor que tengo acá, con el que supongo que es válido, así con este, y voy a encontrar una densidad de carga de polarización, que en este caso es negativa porque este parámetro, ¿no es cierto?, la permitividad relativa o constante dieléctrica, es siempre, sí, es siempre mayor que 1. ¿Ya? Y a esto de aquí se lo suele llamar constante dieléctrica, ¿no? Entonces es siempre mayor o igual que 1. ¿Ya? No puede haber, em, no puede ser, ¿no es cierto?, que con un campo eléctrico hacia allá me genere en un dieléctrico lineal una polarización en sentido contrario. Esto significaría tener una permitividad menor que 1. ¿Sí? Y esto no es posible, ¿no? No puede ser en dirección contraria, ¿ya?
Porque la polarización nace del dipolo eléctrico y el dipolo eléctrico está siempre en dirección del campo eléctrico. Entonces no puede haber una permitividad menor que 1, ¿sí? Entonces la permitividad o, relativa o constante dieléctrica es siempre mayor que 1, ¿ya? Y por lo tanto esta densidad de carga es negativa. Eso quiere decir, ¿no?, que tal como me había salido acá, la densidad de carga de polarización en la placa inferior en el dieléctrico es negativa, mientras que la densidad de carga libre es positiva y la suma de las dos sigue siendo positiva. Eso quiere decir que hay más carga libre que carga de polarización. Sí, hay más carga libre en el conductor que carga de polarización en el dieléctrico. ¿Ya? Y eso es lo que tengo acá. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto? Sumo ahora las densidades de carga y, ¿no es cierto?, en la misma placa me debería dar, si es que todo está bien hecho, que la densidad de carga libre más la densidad de carga de polarización debe ser igual a la densidad de carga que me dio antes para todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces sumo las dos, ¿no es cierto? Y me va a dar esto, ¿sí? Y esta de aquí es exactamente la misma condición de frontera que saqué antes, en función del campo, del supuesto campo eléctrico uniforme. ¿Ya? Entonces, si se cumplen las condiciones de frontera con la solución que yo estoy suponiendo, la solución es válida. Así de simple, ¿no? La solución es válida y es única, ¿sí? Si hago lo mismo en la frontera en la frontera superior, más bien dicho, ¿ya? Hago lo mismo en la frontera superior y sale lo mismo pero cambiado de signos. ¿Sí? Entonces tengo una densidad de carga negativa, ¿ya? Tengo una densidad de carga libre también negativa, pero una densidad de carga de polarización positiva, ¿sí? Y, ¿no es cierto?, si yo me fijo en toda la densidad de carga de polarización, tengo, ¿no?, una densidad volumétrica de polarización nula, ¿sí? Y solamente tengo una densidad de carga libre, que es esta, ya, perdón, aquí hay algo mal. Este es de polarización, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Ya, esta es, perdón, de polarización. Ya, entonces, ¿no? Tengo una densidad de carga de polarización, ¿sí?, que va a contener dos partes, ¿no? Una densidad de carga 1 en 2, más bien dicho, en la placa inferior, ¿sí? Y una densidad de carga 1 en la placa superior. Esta de aquí es mayor que 0, en la placa inferior es menor que 0. Integro, ¿no es cierto? Integro todas las densidades de carga y en este caso, ¿no?, simplemente tengo la densidad de carga por el área de la placa, por el área del dieléctrico. Sí, y obviamente como las dos de aquí son iguales y opuestas, suman 0, ¿no? Entonces llego a lo que debería haber obtenido. La carga de polarización es 0 porque el dieléctrico tiene carga nula. Ya, entonces aquí también, ¿no es cierto?, estoy demostrando que existe una densidad de carga de polarización y esta densidad de carga suma 0. Entonces cumplo todas las condiciones de frontera, ¿sí? Y por lo tanto, mi solución es válida, ¿sí? Entonces, todo este razonamiento se hace cuando se dice, ¿no es cierto?, que mi solución simplemente es, perdón, que mi solución simplemente es, ¿no es cierto?, reemplazar esto de aquí, ¿ya? Que mi solución simplemente es esto, ¿no? Justamente, reemplazar la permitividad por epsilon sub 0. Esto de aquí implica que yo ya analicé todo esto, ¿sí? Y este procedimiento quiero que lo vean bien porque es el procedimiento que vamos a utilizar para el siguiente problema, donde ya no se da, ¿no es cierto?, que mi solución es simplemente reemplazar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que he hecho de importante aquí, ya? Primero, tengo la solución o conozco la solución del problema sin dieléctrico, ¿ya? Y analizo cómo más o menos es el campo, ¿no? Y de ahí parto, ¿sí?
De ahí parto, ¿no? Entonces, supongo un campo uniforme, ¿sí? Y de ahí supuse, ¿no es cierto? Como el campo es uniforme, la polarización es uniforme, ¿ya? Veo cómo sería con esta polarización uniforme, cómo sería la densidad de carga de polarización. Y me imagino, ¿no es cierto?, con esta de aquí, que este campo de polarización, ¿sí? Estas cargas de polarización van a modificar este campo. Y calculo el nuevo campo. Y aquí sigue siendo uniforme, ¿sí? Pero este campo uniforme de aquí es diferente de este campo uniforme inicial, ¿sí? Este de aquí solamente estaba suponiendo que era de las cargas libres, mientras que este de acá es de las cargas libres más las cargas de polarización que acabé de sacar acá. Sí, fíjense que no estoy calculando nada, solo estoy analizando cómo serían mis campos, ¿ya? Y entonces con este nuevo supuesto, ¿no es cierto?, veo cuál es el campo y noto que el campo eléctrico sigue siendo uniforme. Entonces, las cargas de polarización que se forman no van a modificar el hecho de que aquí forma un campo uniforme. ¿Sí? Y puedo ya ahora plantear mi solución con el campo uniforme y esta sí es mi resolución. Entonces, toda esta parte de acá es simplemente una cosa que yo puedo analizar. ¿Sí? Y esta es mi solución real. Entonces, yo propongo una solución, ¿sí? Y veo, ¿no es cierto?, a lo largo de que se cumplan mis condiciones de frontera, y si mi solución logra ser coherente y cumplir las condiciones de borde, ya en general, ¿no? Aquí estoy demostrando que se cumplen las condiciones de borde, ¿sí? Acá estoy demostrando, ¿no?, que la carga de todo el cuerpo es cero, ¿sí? La carga de polarización es cero. Entonces, si esto es coherente, esta es mi solución válida, ¿sí? Esta es mi solución válida desde aquí. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta de este razonamiento, de este procedimiento, digamos. Bueno, no hay pregunta. Profe, Dígame. yo solo tengo una consulta. No entendí muy bien eso de la primitividad relativa. ¿Por qué pone epsilon por epsilon sub cero? No me queda muy claro eso. Por favor, si me puede explicar. Porque en el sistema internacional el vacío tiene un cierto valor de permitividad, ¿sí? Y los medios, ¿no es cierto? Y esto está en unas ciertas unidades, no tiene unidades, no es un número sin unidades, ¿no? No es adimensional, ¿ya? Entonces, los medios, ¿no es cierto?, también tienen un valor, ¿ya? Pero usualmente el valor, por ejemplo, este de aquí, ¿no es cierto?, es 8.85 por 10 a la menos 11, creo que es a la menos 9, ni sé cuánto, ¿no? Sí, algo así es, ¿no? Creo que es al menos 11. Sí, ya. Y entonces, como este valor tiene, ¿no es cierto? Y tiene unas ciertas unidades aquí que no recuerdo, ¿no? Bueno, unidades hay, no tantas, ¿ya? Entonces, los medios también tienen cierto valor de permitividad, pero usualmente no ponen el valor de permitividad, ¿no es cierto? Si no ponen el valor versus la permitividad del vacío. Pues, por ejemplo, digo, este de aquí tiene un 4. Y entonces la permitividad del medio es 4 veces la permitividad del vacío. Esta de aquí se llama la permitividad relativa. Sí, y es relativa respecto del vacío, ¿no? Del valor en el sistema internacional que tiene el vacío, ¿ya? Y este numerito es adimensional, ¿ya? Y este número se llama la permitividad relativa o constante dieléctrica, ¿sí? Y entonces, ¿no? La permitividad del medio resulta ser la permitividad relativa por la permitividad del vacío, esto en el sistema internacional, ¿sí? En el sistema gaussiano, el vacío es vacío, ¿sí? Es un vacío clásico, ¿ya? Y entonces el vacío no se puede polarizar y por lo tanto no puedo hablar de una permitividad del vacío, ¿sí? Y entonces en el sistema gaussiano solamente hablo de esto, no de una constante dieléctrica, ¿sí? ¿Ya? Entonces esto es la constante dieléctrica o permitividad relativa. Ya este es un valor adimensional que tengo que multiplicarle por el valor de la constante de la permitividad del vacío para tener la permitividad del medio en el sistema internacional. ¿Ok?
¿Algo más? Sí, y una pregunta más. Cuando dijo que el campo es uniforme y entonces vamos a suponer que el campo también es uniforme que en el eléctrico, o sea, esa idea también se puede expandir, por ejemplo, si tengo una distribución esférica uniforme de carga y luego le meto en un dieléctrico, entonces también el campo sería radial. Sí, es decir, primero me imagino, es justo lo que vamos a hacer en el siguiente problema, ¿ya? Pero primero tengo que analizar cómo es el campo original de la carga libre, ¿sí? Y de ahí voy construyendo, ¿no es cierto? Por un análisis semejante, cómo sería el campo generado por la polarización del medio, ¿sí? Y cuando ya tengo una idea del campo total, ¿sí? Ahí voy a plantear mi solución. Es justo el siguiente problema. ¿Algo Ok, más? ahí está bien, muchas gracias. Ok, ¿algo más? ¿Alguien más? Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí voy a analizar un problema en el cual tengo una esfera dieléctrica, ¿sí? Con una cierta constante dieléctrica, ¿ya? Y un radio R. Y en esta esfera dieléctrica yo le he construido, o de alguna manera física que no sé cómo, le puse carga libre aquí, en todo el volumen, ¿ya? Y la carga libre está dentro del material. Es decir, la carga que hablo aquí no pertenece al conductor, diré, al dieléctrico. Entonces, ¿no? Imagínense, ¿no? Es como decir, tengo plastilina, a la plastilina le mezclo con electrones extra que yo me consigo y les pongo en la plastilina de alguna manera, homogeneizo esa cosa y hago una esfera, ¿sí? Entonces, los electrones que yo he puesto no pertenecen a la plastilina. Esos se llaman electrones libres, ¿sí? No es que son libres de moverse, no es el mismo concepto que en conductores, ¿no? Sino que son libres porque no pertenecen a la materia y están extras en la materia. Sí, entonces, ¿no? Tengo una esfera dieléctrica, ¿ya? Que tiene en todo su volumen una densidad de carga volumétrica uniforme, ¿sí? Y queremos encontrar, ¿no es cierto? La polarización del cuerpo y demostrar, ¿verdad? Que la carga de polarización, ¿sí? Suman el valor esperado, es decir, suman cero, ¿no? Tal como se imagina. Porque el cuerpo no tiene carga, ¿sí? El cuerpo es neutro por sí mismo, ¿no es cierto? La carga libre no pertenece al cuerpo. Entonces, en todos mis modelos, ¿sí? La carga de polarización debe sumarse cero. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer este ejercicio de aquí, ¿no? Entonces, ¿no? Tengo una esfera dieléctrica y una densidad de carga libre uniforme en toda la esfera, ¿sí? Y esta esfera dieléctrica se puede polarizar, ¿sí? ¿Qué es lo que haría ahí? ¿Qué es lo que haría ahí? ¿Cuál sería el primer paso que haría? Sería encontrar el campo eléctrico como si no existiera el cuerpo, la esfera polarizable, sino solo la carga libre. Ya, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces tengo el cuerpo, ¿sí? Y ahora este cuerpo no tiene materia, como dice su compañero, y simplemente tiene carga libre. Tiene carga libre, ¿no es cierto? Uniforme, ¿sí? Entonces, ¿qué me debería generar este cuerpo, ¿no es cierto? Este cuerpo me va a generar un campo interno, ¿ya? ¿Sí? Y un campo externo, ¿sí? ¿Qué van a hacer estos campos internos? Estos campos internos, ¿no es cierto? Por la simetría van a ser radiales. Por ejemplo, ¿no? Aquí va a estar el campo interno, ¿sí? Y aquí va a estar el campo externo. Entonces, primeramente son radiales, ¿ya? Por la simetría que tiene el problema, solamente pueden depender de la distancia al centro, ¿sí? Al origen. Sí, todo esto por simetría, ¿no? Entonces, así debería darse, ¿no? El problema en el vacío. ¿Eso qué quiere decir? Que en este medio, ¿qué va a pasar? Como mantengo la simetría esférica, ¿sí? Se deben mantener las mismas condiciones. Eso quiere decir que el campo que se va a generar aquí debería ser radial y solamente depender de la distancia radial. No puede depender ni
del ángulo que forma con el eje Z ni del ángulo que forma con el eje X. Ya, no puede depender de eso, ¿no? Y entonces se propone un campo de ese estilo. Entonces, ¿no es cierto? Propongo un campo radial, ya tiene dirección radial, y su magnitud solamente depende de la distancia radial. Si esto es así, obviamente la polarización también tiene la misma forma, ¿ya? Y obviamente el desplazamiento tiene la misma forma, ¿no? Entonces yo ya podría escribir todas, ¿no? Y decir, el desplazamiento, por ejemplo, es igual, ¿no? A la constante dieléctrica por el campo, ¿sí? Voy a trabajar aquí en el sistema gaussiano de unidades. ¿Ya? Y entonces, este va a ser, entonces, yo ya tendría todas estas ecuaciones. Entonces, sé que este es radial, sé que este es radial, sé que este es radial, y puedo suponer que el que yo conozco es este. Este es mi dato. ¿Sí? Y demuestro que se cumplen las condiciones de frontera y encuentro mi solución. ¿Ya? Entonces, analicemos, ¿no? El sitio más fácil donde analizar es fuera del dieléctrico, ¿ya? Fuera, aquí en un punto fuera, ¿no? En un punto R mayor que R. ¿Sí? Entonces, analizo fuera del dieléctrico, ¿ya? Y ahí lo que simplemente me da es que el campo eléctrico, ¿no es cierto? Por ley de Gauss, va a depender de la carga encerrada, ¿sí? ¿Por qué en este punto fuera del dieléctrico el campo solamente depende de la carga encerrada? ¿Por qué ya no me afecta aquí la carga de polarización? ¿Por qué ya no me afecta? Porque fuera de como la esfera es neutra eléctricamente, afuera de la esfera simplemente se vería la carga libre. Ya, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, si este depende del radio, ¿sí? La densidad de carga libre la densidad de carga de polarización que me genera, ¿sí? La, densi- ah, la densidad de carga de polarización va a depender solamente del radio y la densidad superficial de carga de polarización va a tener que ser constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la densidad de carga superficial de polarización está al mismo radio, entonces tiene que ser constante. Si depende solo del radio, no hay otra opción que sea constante. Entonces, bajo estos supuestos, ¿no es cierto? Esta carga de polarización en el exterior no puede generar ningún campo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al integrarles, integra cero. ¿Sí? Esta con esta, ¿no? Entonces se anula los términos. Entonces toda la carga de polarización del cuerpo en un punto exterior por la simetría esférica que tiene, solamente, no aporta al campo externo. Sí, solamente vamos a ver que aporta al campo interno, pero no al externo. Entonces, ¿no? Por la simetría que tengo, si digo, ¿no? El campo es simétrico en una esfera de radio R, ¿sí? Como esta de aquí, ¿cierto? Esa esfera de ahí, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? Yo puedo tener ahí y decir entonces en esta esfera, ¿ya? En esta esfera, ¿no es cierto? El campo eléctrico es uniforme y el campo depende de toda la carga encerrada. Y la carga encerrada, por la simetría, solamente, ¿no es cierto?, es la carga libre. Sí, la carga total, nuevamente, la carga de polarización suma cero y no aporta al campo porque es simétrica esféricamente. Entonces voy a tener esto. Sí, y en el exterior entonces voy a tener un campo que es el campo generado solamente por la carga libre como si fuese una carga puntual. Sí, este va a ser el campo en el exterior. ¿Ya? Entonces ahí voy a continuar en el sistema gaussiano esta vez, ¿no? Y entonces planteo las condiciones de frontera. Sí, entonces tomo la frontera entre el dieléctrico y el vacío, ¿sí? Y planteo condiciones de frontera. Ya entonces, ¿no? La condición de frontera que me sale a partir de la ley de Maxwell, ¿sí? La divergencia, voy a ponerle con rojo aquí, ¿no? La divergencia del campo eléctrico depende simplemente de,
no simplemente, depende de toda la densidad de carga, ¿sí? Mientras que la divergencia del desplazamiento eléctrico depende solamente de la carga libre. ¿Ya? Entonces, ¿no? Esta ecuación de aquí, como la divergencia del campo eléctrico depende de toda la densidad de carga, sí, la condición de frontera depende de toda la densidad de carga superficial que hay en la frontera. Entonces, si bien aquí no hay carga superficial porque no tengo una carga superficial, ¿no es cierto? No me dan de condición que tengo carga superficial, ¿sí? Esta carga de aquí es volumétrica, la libre, ¿sí? Entonces, aquí en la superficie yo no sé si tengo carga, no tengo carga libre, ¿ya? Pero si este medio está polarizado radialmente, ¿sí? Y tiene dirección radial, lo más probable es que aquí sí haya carga de polarización, ¿sí? Entonces, ¿no? Si bien esta carga no tengo carga libre, ¿sí? Pero esta carga de aquí, lo más probable, ¿cierto? Esta no existe, pero lo más probable es que sí tenga una carga de polarización, ¿ya? Es básicamente esta, ¿ya? Todo esto evaluado en la fórmula. Entonces, esta es diferente de cero porque es la carga de polarización, ¿ya? Y entonces, el campo eléctrico es discontinuo en esta frontera, porque aquí, entre el dieléctrico y el vacío, hay una carga superficial de polarización. O puede haber al menos. Al menos puede haber. No sé si hay, pero puede haber. ¿Sí? Si hago el cálculo de esta de aquí, es decir, si aplico las condiciones de frontera de acá, ¿no es cierto? Es análogo a las de acá, nada más que con el desplazamiento. Los desplazamientos eléctricos solamente van a depender de la carga libre en la frontera. ¿Sí? Y la carga superficial libre en la frontera, ¿ya? Es cero, porque no hay carga libre. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto? La densidad de carga libre en la frontera es cero, ¿ya? Y los desplazamientos eléctricos son continuos. Entonces, ¿no? En esta frontera de aquí, el campo eléctrico es discontinuo, pero el desplazamiento eléctrico es continuo, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto? El desplazamiento eléctrico solamente depende de la carga libre, no varía con la carga de polarización. El campo eléctrico sí depende de la carga libre y la carga de polarización, ¿ya? Y entonces yo puedo aplicar esto, ¿no es cierto? Aplicar esta condición y eh, ¿no es cierto? Entonces, ¿ya? El desplazamiento eléctrico es continuo, el campo eléctrico es discontinuo, de la componente normal, ¿no? Sí, Profe, ¿por qué asumimos que no existe carga libre? porque no hay carga, solo hay carga volumétrica, no hay carga superficial. Lo mismo que dijimos hace varias clases, ¿no? Que la carga libre volumétrica llegue hasta la frontera, no es que hay carga superficial. Si la carga superficial es una carga que estrictamente hay en la superficie. Recuerdan que hicimos el análisis de la discontinuidad del campo eléctrico en una esfera que tenía carga libre en la frontera y otra que no tenía carga libre en la frontera. Sí, hace unas clases vimos de eso, varias clases ya. Sí. Entonces, esta carga volumétrica libre no implica que exista carga superficial libre. Sí, cuando digo carga Bien. superficial, recuerden, ¿no? Significa que en R existe una densidad de carga libre sigma sub 0, por ejemplo. Eso es densidad de carga libre. Sí, esta densidad de carga es estrictamente volumétrica. Llega hasta la superficie, sí, pero no es superficial. Sí, Ok. ya, eso, si revisas hace varias clases, lo que dijimos, ¿no? De las condiciones de frontera para el campo eléctrico. Ahí hicimos una figurita en la cual analizábamos realmente dos casos similares, ¿no? Una esfera cargada volumétricamente y una esfera con carga libre, aparte de la volumétrica, y veíamos la discontinuidad del campo por ley de Gauss. ¿Ya? Entonces, ¿no? Voy a aprovechar esto, ¿sí? Entonces voy a aprovechar esto. Entonces ya sé que el campo es radial, ¿no es cierto? Sí, dentro y fuera, ¿no? Sí, depende del radio solamente y es radial, ¿sí? Entonces voy a aprovechar esto de aquí juntamente con esto, ¿no? Que el desplazamiento eléctrico solamente depende de la densidad de carga libre, ¿ya? Y aparte de eso voy a aprovechar de esto, ¿no? El rotacional del desplazamiento eléctrico
perdón, no es libre aquí. El rotacional del desplazamiento eléctrico es cero. Sí, en dieléctricos nosotros vimos que esto de aquí dependía del rotacional del polarización, bueno, en este caso por 4pi, ¿ya? Entonces teníamos esto nosotros, ¿no? ¿Ya? Y entonces, como la polarización depende linealmente del campo, ¿ya? Saco el rotacional de la polarización, ¿sí? Voy a tener el rotacional del campo. Pero el rotacional del campo eléctrico es cero porque se no ha cambiado. Entonces el rotacional de P sigue siendo cero y esto sigue siendo cero. Entonces, para los dieléctricos lineales, el rotacional del desplazamiento es cero y la divergencia del desplazamiento es esta. Sí, entonces, como el rotacional del desplazamiento es cero, quiere decir que no hay componentes del desplazamiento eléctrico que circulen, solo hay componentes del desplazamiento eléctrico que fluyen. Sí, y entonces, ¿no es cierto? Como la densidad, como el desplazamiento eléctrico solo depende de la densidad de carga libre y la densidad de carga libre es uniforme, ¿sí? Esta de aquí puedo aplicar ley de Gauss sobre esto para calcular el desplazamiento, porque esta es cero, ¿sí? Esto se hizo cero, ¿ya? Y entonces, ¿no? Yo puedo aplicar ley de Gauss aquí, dentro de la esfera, y decir el desplazamiento eléctrico solamente va a ser radial, y eso ya analizamos, y solamente depende de la carga libre encerrada. Entonces puedo plantear la ecuación de Gauss, ¿sí? Para el desplazamiento eléctrico, ¿sí? Entonces planteo la ecuación de Gauss para el desplazamiento eléctrico aprovechando la simetría, ¿ya? Y calculo entonces en una superficie dentro del material, puedo calcular el desplazamiento eléctrico, ¿ya? Y me va a dar esto, ¿no? En el sistema gaussiano. Y veo que el desplazamiento eléctrico crece linealmente con el radio, ¿sí? Y de lo que obtuve antes, ¿no es cierto? Que este era el campo en el exterior, calculo el desplazamiento en el exterior, el desplazamiento es igual al campo, ¿sí? Y me da esto. Ay, perdón. Me da esto, ¿sí? Y me da, ¿no es cierto? Que el desplazamiento eléctrico es igual, depende linealmente con el campo para zonas dentro del dieléctrico y para fuera del dieléctrico el desplazamiento decrece con el cuadrado del campo, ¿no? Entonces fuera, recuerden, ¿no? Aquí afuera el desplazamiento es igual al campo, ¿ya? Fuera, ¿no? Para esos puntos. Y veo si se cumplen las condiciones de frontera, ¿sí? Entonces evalúo este desplazamiento en R y evalúo este desplazamiento en R, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a obtener, no es cierto? El desplazamiento 1, digamos, evaluado en R, el normal, ¿no es cierto? Es igual al desplazamiento 2 afuera evaluado, perdón, en R, en la frontera, ¿sí? Entonces evalúo este en R, ¿no es cierto? Y evalúo este R minúscula en R mayúscula y veo que los dos son idénticos. Entonces, los desplazamientos normales cumplen la condición de frontera. ¿Ya? Eso es lo uno que tengo, ¿no? Ya con el desplazamiento, por ejemplo, ya con el desplazamiento puedo calcular el campo. ¿Sí? Porque básicamente, ¿no? El desplazamiento es simplemente la constante dieléctrica por el campo. Entonces, el campo eléctrico es el desplazamiento sobre la permitividad relativa o constante dieléctrica y me da esto. Y entonces el campo dentro crece linealmente con el radio. ¿Sí? ¿Ya? Y por otro lado, ¿no? Yo ya puedo sacar la polarización. ¿Sí? A partir de aquí, ¿no? Si quiero, a partir de cualquiera de estas formas, ¿no? Que puedo despejar ya, o por aquí o por acá. Entonces, calculo y me da que la polarización depende del radio. Entonces, también crece linealmente con el radio. ¿Ya? Y ahora sí verifiquemos condiciones de frontera. Y entonces, ¿no? ¿Sí? Tengo, por ejemplo, bueno, verifiquemos la segunda parte, más bien dicho, antes de condiciones de frontera. La divergencia de polarización es la densidad de carga, es igual, ¿no? A la densidad de carga de polarización. Calculo la divergencia, ¿no es cierto? Y eso me da esta cosa y eso me da esto. ¿Y qué es lo que me fijo aquí? ¿Sí? Que la densidad de carga de polarización
depende solo de la densidad de carga libre, ¿sí? Y de la constante dieléctrica, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que veo, no? Si esta densidad de carga libre es uniforme, la densidad de carga de polarización tendrá que ser uniforme. ¿Ya? Y tiene esta relación, ¿no? Entonces, como la constante dieléctrica es mayor que 1, si mayor o igual que 1, la densidad de carga de polarización tiene el signo contrario, ¿sí?, a la densidad de carga libre. Ya, porque este término es estrictamente mayor que 0, o mayor o igual que 0. Ya, y entonces esto es estrictamente negativo. Entonces, para una densidad de carga libre positiva, hay una densidad de carga de polarización negativa. ¿Sí? Y entonces, con todo esto, ¿no es cierto?, ya puedo calcular la densidad superficial de carga de polarización que aparecería en la frontera, y es esta. Y, ¿no es cierto?, sumando las dos, debería darme 0 porque la materia es neutra. ¿Ya? Y entonces, ¿no?, calculo la densidad de carga, la carga, más bien dicho, de polarización de todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, integro esta, ¿no es cierto? Bueno, simplemente integrales, matemáticas, ¿sí? Y sale que 0, tal como debió haberse encontrado. Espérenme un momento. Y, ¿no es cierto?, por otro lado, encuentro que eh, las condiciones de frontera para el campo eléctrico, ¿sí? Calculo y veo que para el campo eléctrico las condiciones de frontera me dicen que el campo interno, ¿sí?, multiplicado por el campo externo, ¿sí?, sumado por el campo externo, ¿no es cierto?, debe darme la densidad de carga de todo el cuerpo. Entonces evalúo, ¿no es cierto?, el campo interno en la frontera, multiplico por la normal 1. Si recuerden, esta es la normal hacia adentro, ¿no?, del cuerpo, esta es la normal hacia afuera. Integro, sumo, ¿no es cierto? Y esta me dice que tiene que ser la densidad de carga de todo el cuerpo de aquí. ¿Sí? La densidad de carga de todo el cuerpo, por otro lado, es la densidad de carga libre más la densidad de carga de polarización. Y entonces, esta debe ser la densidad de carga de polarización. Y si le comparo, ¿sí?, con esta de aquí, veo que es la misma, ¿no? Excepto que aquí está escrito de otra forma, ¿no? Este K-1 está, del numerador está separado en dos fracciones, ¿no? Es la misma, ¿ya? Y demuestro que se cumplen condiciones de frontera, ¿ya? Y así logro yo demostrar que mi solución es válida, ¿ya? Bueno, eso fue todo por hoy. No sé si tienen preguntas. Profe, siempre se debe cumplir que la suma de la carga total debe ser 0. La depolarización siempre tiene que ser 0 porque el cuerpo en el concepto, ¿no?, de un dieléctrico, ¿sí?, es un cuerpo neutro, de ahí se parte. Ya, entonces siempre me tiene que dar que la carga de polarización, no la carga total, ¿no?, tiene que ser 0. ¿Sí? Ya, ¿Algo gracias. más? Bueno, eso por este lado, ¿ya? Eh, les voy a dejar un ejercicio subido, ya está resuelto, ¿sí? Es fundamentalmente, ¿no? Es un ejercicio parecido al que ya hemos hecho, ¿sí? Esta es una esfera dieléctrica sólida, ya no es una esfera conductora, ¿sí? Una esfera dieléctrica en un campo uniforme, ¿ya? Y este ejercicio es más complejo, ¿no? Entonces, aquí es donde van a aplicar los conceptos que vieron en el primer problema. Entonces, la solución ya está planteada, sí está más o menos comentada. Analícenla, sí, y va a quedar un deber más o menos en base a esto, ¿no? Lastimosamente la hora es muy corta y no nos dio para llegar a analizar este ejercicio. Y de todas formas, les voy a subir y comentamos el día lunes, ¿ok? Analícenlo, ¿sí? Y traten de hacer los dos ejercicios de deber, ¿ok? Nos vemos el lunes. Hasta lunes.
Hasta el lunes, Hasta luego, profe. profe. Gracias. Hasta luego, Hasta profe. lunes, profe.